Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Monitor Económico por el canal 5 Días, arrancando en esta jornada de hoy jueves 21 de julio, 10 de la mañana con 3 minutos. 27 grados la temperatura a estas horas en la ciudad de Asunción. Así se presenta la mañana en nuestra capital, con cielo prácticamente despejado, con pocas nubes, un clima caluroso el que estamos teniendo en este momento en nuestra ciudad de Asunción, humedad del 48% y vientos que están soplando al noreste a 15 kilómetros. La máxima estimada para este día jueves es de alcanzar en horas de la tarde hasta los 31 grados y para la noche vamos a tener un clima un poco más agradable, entre 26 a 22 grados centígrados se pronostica para la noche de este jueves. Como vinimos observando en las últimas 2 semanas, tenemos un tránsito bastante ligero a estas horas de la mañana, un poco por las vacaciones de invierno, ¿verdad? Hay mucha gente que ha viajado, los chicos en su gran mayoría tanto del secundario como del primario están en este momento de vacaciones y todo eso influye también a que de alguna forma veamos esta ciudad con un tránsito mucho más tranquilo. Linda mañana la de este jueves. Vamos al pronóstico rápido y extendido que nos depara el clima para los próximos días. Viernes con máxima de 31 grados, mínima de 20, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado. Sábado máxima 30, mínima 21, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste. El sábado, el domingo máxima 32 grados, mínima 22, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos predominantes del noreste. Y el lunes máxima 32 grados, mínima 23, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos también del noreste. Así que mucho calor vamos a tener en los próximos días y por lo menos hasta el día lunes que viene no se pronostican lluvias según la Dirección de Meteorología. Muy bien, como siempre estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio, como siempre recordamos, está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas. Puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. Siempre también te recordamos que la mejor conexión de Paraguay la tenés contigo. Conectate con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales, tus aplicaciones favoritas y todo el entretenimiento desde tu celular. Anda a la tienda Tigo más cercana para cambiar tu chip a 4G gratis y asegúrate que tu smartphone sea apto para la red. Acordate de configurar tus datos móviles seleccionando la opción 4G o LTE y descubrí este cambio que lo mejora todo. Nunca te olvides que te conviene tener todo contigo. Y con Stornia medimos, identificamos, analizamos intereses y hábitos de los consumidores, conectando así la marca con contenidos específicos y de valor. Somos contenidos, somos innovación, somos Stornia. Comunicación estratégica, contactanos al 0983 946 663 o en @Stornia_PY, nuestra cuenta en el Instagram. Bien, como siempre arrancamos también con una consulta que le hacemos a los televidentes en las redes sociales. En nuestra cuenta en el Twitter tenemos la siguiente pregunta que tiene que ver con la crisis argentina. ¿Cómo nos puede afectar o la economía paraguaya se vea impactada por la crisis de Argentina? Crisis por el lado de inflación, crisis por el lado del desempleo, crisis también por el lado de este aumento o esta desvalorización, digamos de alguna manera, de su moneda frente al dólar, que ha alcanzado picos históricos. Y la gente nos está diciendo que tiene un alto impacto en un 31.3%, en un moderado impacto un 53% y un nulo impacto, opina el 15.6% de nuestros televidentes que están en este momento participando del sondeo que hacemos a través de nuestra cuenta en el Twitter. Te recuerdo, nos pueden encontrar como @5díaspy para poder estar participando entonces de la consulta que estamos haciendo hoy a través de nuestra cuenta en el Twitter. Vamos ahora rápidamente a hacer nuestro repaso por los indicadores económicos. Muy bien, y nos vamos a mirar cómo está la mesa de cambio. Tenemos rápidamente ya los valores de cambio del dólar, que hoy abre con un repunte en el precio de compra, 6.830 guaraníes a la compra, 6.880 en la venta.
El real se ha depreciado levemente, 1.220 en la compra, 1.290 en la venta, peso argentino también con una leve reducción, 20 guaraníes a la compra, 30 en la venta, y el euro se recuperó luego de algunos días con reducciones en su precio. Hoy está a 6.850 guaraníes en la compra, 7.600 en su precio de venta. De esta manera están las mesas de cambio vendiendo y comprando divisas extranjeras y su relación con el guaraní. Miramos también cómo está el mercado internacional. Tenemos datos de los commodities. La soja, $534 por tonelada. El trigo, $302 por tonelada. El maíz, $233 el precio por tonelada. Vemos caídas por el lado del maíz y de la soja y un leve repunte por el lado del trigo. En cuanto a la importación de petróleo WTI, el barril está cotizando, volvió a la línea de los $100, hoy está a $100 con 23 centavos, ganando 1.48 y de esta manera retorna a la línea de los $100 el precio del barril, ¿verdad? Y obviamente esto también tiene un impacto sobre los derivados de petróleo, que es lo que Paraguay consume habitualmente, ¿verdad? Tanto en las naftas como el gasoil. Miramos por otro lado cómo está el mercado de valores de Asunción, un repaso del top de emisores más negociados en el mercado secundario. En primer lugar aparece el Ministerio de Hacienda con un volumen de operaciones en el mes de junio de 287.000 millones. SECOM, 190.000 millones en segundo lugar. Telefonía Celular del Paraguay, la empresa Tigo con comercialización de sus bonos en el mercado secundario por valor de 156.000 millones. En cuarto lugar aparece el Banco Itaú. Sus títulos fueron comercializados en volumen por 80.169 millones y completan la lista Núcleo, Bricapar, Imperial, Compañía Distribuidora de Petróleo, Banco Basa, Banco Continental y Banco Regional como los 10 emisores que tuvieron cuyos títulos fueron más negociados en el mercado secundario en el mes de junio. En total, el mercado secundario reportó negocios por 1.014.041 millones de guaraníes. Es un 0.74% menor a lo que se había reportado en el mes de mayo. Total negociado, 1.099.782 millones de guaraníes, según los datos de la Bolsa de Valores de Asunción, que nos va mostrando cómo se está moviendo también el mercado de capitales de nuestra ciudad capital. Hacemos ahora nuestra primera pausa. A la vuelta venimos con datos de la encuesta que realiza mensualmente de forma conjunta Banco Central con el Instituto Nacional de Estadística sobre cómo están los indicadores sobre situación económica. Se le pregunta a los agentes económicos cómo analizan la situación económica y cómo está también la situación del consumo. Así que los índices de confianza en la situación económica y sobre el consumo, miramos los números a la vuelta de la pausa. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business.
Conexiones que impulsan. Muy bien, seguimos en Monitor Económico, estamos haciendo nuestro paseo virtual que tenemos todas las mañanas. Dejamos, después de un par de días de visitar zonas de Europa, estuvimos mucho por Europa últimamente, vimos Grecia, estuvimos por Italia últimamente. Bueno, y ahora es momento de volver a América y en este caso de mirar una muy linda playa, dicho sea de paso. Se trata de Fort Myers Beach, es un pueblo ubicado en el condado de Lee, en Estados Unidos. Esto está en el estado de Florida, o Florida, como le dicen los norteamericanos. En el último censo que se hizo en el año 2010, tenían una población de 6.277 habitantes, ¿verdad? Una localidad pequeña, ¿verdad? Muy turística, y vemos incluso gente, algunas personas disfrutando del mar a esta hora, ¿verdad? Ahora son las 10 de la mañana con 14 minutos. Tiene la misma hora que Paraguay en esta localidad en Estados Unidos, en la Florida. Fort Myers Beach se encuentra ubicado justamente en el estado de la Florida. Y bueno, como les decía, tiene una población muy pequeña, una población que está conformada mayoritariamente en un 97% por personas blancas, 0.29% por afroamericanos, 0.18% por amerindinos y 0.57% por asiáticos, y el 0.2% eran los isleños del Pacífico, 0.48% de otras razas, 0.73% pertenecían a 2 o más razas según el reporte, digamos, que nos ofrece también esta localidad. Las mejores playas se encuentran justamente acá en Fort Myers, y están a 30 minutos en coche del centro, que es Fort Myers. Igualmente pueden encontrar hermosas extensiones de arena en varias otras islas que están cercanas. ¿Qué se puede hacer en este lugar? Bueno, hay muchos lugares de entretenimiento, bares, discotecas, cafés, ¿verdad? Es un lugar que tiene mucho de movida nocturna, según nos dice la información también, y es una de las opciones muy interesantes a la hora de hacer turismo. Si quieren viajar a Estados Unidos, esta es una playa recomendada para conocerla. Entonces, el lugar que hoy nos permite la tecnología y tener imágenes, esto es en vivo y en directo, se trata de la playa o de Fort Myers Beach, que es una playa que está en la Florida, realmente una isla preciosa, y bueno, que es la que hoy estamos visitando de manera virtual aquí en Monitor Económico. Vamos a hablar rápidamente a nuestro tema de análisis del día. Hoy dijimos, vamos a estar mirando los índices de situación económica y de confianza del consumo. Este es, como les decía antes de este bloque, una encuesta que hace a agentes económicos y agentes y a la ciudadanía en general. Lo hace el Instituto Nacional de Estadísticas conjuntamente con el Banco Central. Cuando se le pregunta cómo está la situación económica actual, ustedes ven ese punteado rojo, digamos, que dice línea neutral. Estarían en el campo del positivismo, es decir, que la gente considera que la situación económica está bien si supera el 50% el indicador. Como verán, las barras azules siempre ya desde el 2018, y excepto allá más o menos por diciembre del 2018, que estuvimos ahí casi en la línea neutral, todos los indicadores nos hablaban de que, por lo menos en las respuestas de las personas, no tenían una visión de que el momento actual que se estaba viviendo era positivo. Pero sí, de repente, si comparáramos junio del año pasado, donde tuvimos un índice de 26.3,
a junio de este año a 31.2, sí hubo una pequeña mejora en lo que tiene que ver con el análisis de cómo los ciudadanos están percibiendo la situación económica actual. Todavía obviamente hay una gran mayoría, un 70% que considera que las cosas no están bien, pero si comparáramos, digamos, las respuestas positivas, hubo una pequeña mejoría entre lo que fue junio del año pasado con el cierre del último semestre en este año. Ahora, el índice de confianza en el consumo. ¿Qué se puede esperar sobre el consumo, sobre las ventas? ¿Qué están esperando los agentes económicos y también la ciudadanía en general? La misma relación, fíjense la línea neutral, que es la que corta, digamos, a esta gráfica, y el índice de confianza nos muestra que el año pasado teníamos un indicador de 45.6, este año ha ascendido a 48.9. Todavía hay más respuestas negativas de que no tienen tanta esperanza de que el consumo vaya a mejorar, o de que el consumo esté bien, pero por lo menos ya no es tan negativo como lo teníamos o las respuestas que teníamos en junio del año pasado. Así nos va pintando de alguna manera cómo está percibiendo la ciudadanía y también cómo están percibiendo los agentes económicos la situación de confianza en el consumo actual, según este informe que ha presentado el Banco Central del Paraguay. Los meses donde tuvimos índice de confianza positivo, es decir, que había expectativas de que las cosas iban a mejorar, los últimos, por lo menos que hemos pasado más del 50%, han sido ya los meses de noviembre y diciembre del año pasado y un poco en enero de este año, pero luego los indicadores estuvieron por el lado del negativismo, digamos, o menos positivo, por debajo de la línea de neutralidad a partir del mes de febrero y hasta junio de este año. Pero sí vemos que va aumentando a poquito, lo cual es natural porque siempre también se espera que en el segundo semestre, sobre todo en el sector terciario, se vaya acelerando y que las ventas vayan aumentando paulatinamente en lo que tiene que ver con el área del comercio y los servicios. Así que, bueno, veremos si en los próximos meses logramos volver otra vez a ese indicador positivo. Hasta aquí nuestro pequeño análisis, datos que se presentaron en este informe que se llama Índice de Confianza en el Consumo y en la Situación Económica, que se ha publicado por el Banco Central en esta semana. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta queremos hablar de dos temas muy importantes. Uno tiene que ver con cómo está la situación económica de Argentina, porque es un país que representa más o menos entre el 10 al 15% del total de nuestras importaciones y nuestras exportaciones. O sea, en el global, un 20% de nuestro comercio exterior está vinculado con la Argentina. La pregunta es si esta crisis que ellos están viviendo nos puede llegar a golpear de alguna manera, aumento del contrabando, disminución del contrabando, de qué forma nos puede llegar a afectar en todo ese flujo de comercio que tenemos con la Argentina. Vamos a hablar con un analista económico sobre eso. Y también la coyuntura que estamos viviendo en estos días, la cumbre del Mercosur. ¿Qué se puede esperar de las decisiones que puedan tomar en el día de hoy los presidentes que están visitando nuestro país? Hablamos a la vuelta de la pausa del tema. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores.
Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Let's get moving. En Paraguay nos conocemos todos. Si no, preguntale a los Benítez, que hoy tienen descuento en la barbería. Cuando uno está viendo su deporte favorito en Flow, el otro ve la repetición de la F1 en el cel, mientras otros juegan en línea con la fibra óptica más rápida del país. Nos conocemos todos y ahora estamos mucho más conectados. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Préstamos para inversiones del sector agropecuario, industrial, comercial y de servicios del BNF. Hasta 10 años de plazo con 2 años de gracia para adquisición de maquinarias, implementos y accesorios. Obras de infraestructura y adquisición de animales para cría. Así como para adquisición de inmuebles para desarrollo de actividades productivas. BNF. Hay un JMC especial para cada negocio. Los camiones más rentables y resistentes para el trabajo, ahora con equipamiento 100% financiado. Acércate a la Feria de Camiones Especiales en Chacomer Outlet, Avenida Madame Lynch, Casi Sucre, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 16 horas. Garantía y respaldo de Chacomer Automotores. Estamos impulsando la educación digital contigo. En un mundo cada vez más conectado, buscamos contribuir con la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes, dando acceso a un mundo de oportunidades a través de la tecnología, promoviendo el uso responsable y seguro de Internet y las redes sociales, trabajando para que nuestros maestros adquieran nuevas capacidades y que mediante la tecnología enriquezcan sus clases. Enfocándonos también en las mujeres para que potencien sus emprendimientos y desarrollen su liderazgo apoyándose en la tecnología.
y capacitando a niños y adolescentes para las habilidades que demandará el futuro. Con el compromiso de seguir impulsando la educación digital contigo. Entérate más en tigo.com.py. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es un gusto para nosotros poder tener esta entrevista el día de hoy con una persona que es un amigo de la casa y bueno, qué gusto poder conversar con él. Y hoy yo les decía, antes de iniciar, vamos a hablar de dos grandes temas, ¿verdad? Uno, un análisis de coyuntura económica y otro también de coyuntura política. Será un poco extraño hablar con Amílcar Ferreira de cuestiones políticas, porque siempre estábamos muy acostumbrados a hablar de economía y finanzas, pero ya le vamos a explicar por qué. Amílcar, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Samuel. Un gusto realmente. Gracias por ese calificativo de la casa, porque de verdad así me siento, ¿verdad? Sí, Siempre estamos acá invitados y bueno, muy contento de estar acá contigo. Te envío también un cordial saludo a la teleaudiencia. Bueno, a ver, te tenemos como analista económico, como siempre, ¿verdad? La gente ya lo sabe, lo conoce, pero también como candidato a senador. Ayer hacías el anuncio en tus redes sociales. Y bueno, realmente nos sorprendía gratamente porque una persona con tu perfil, con tu conocimiento sobre materia económica, yo te decía antes de entrar al aire, el Congreso necesita personas con perfiles de este tipo, ¿verdad? Con un carácter más técnico, que lo analicen, que nos salgan a veces proyectos de ley absolutamente disparatados que no tienen línea de financiamiento. Entonces, arranco, bueno, felicitando un poco la iniciativa. Gracias, Samuel. Mira, el Partido Encuentro Nacional, que creo que está haciendo un trabajo interesante en el sentido de tratar de conformar una lista con calidad. Han estado, digamos, invitando a diferentes personas de diferentes ámbitos, uno de ellos yo. No fue una decisión fácil, tuve que pensarlo mucho, hablarlo con la familia, pero bueno, después decidí, ¿verdad?, aceptar la propuesta, integrarme al grupo, poner mi granito de arena. Y bueno, creo que es una propuesta interesante que viene un poco a participar, ¿verdad?, de la política con una lista. Yo me siento muy cómodo con mis compañeros, con los que estamos hasta ahora. El ex juez Pedro Mayor Martínez, una persona que hizo una carrera brillante en el Poder Judicial y que se retiró por la puerta grande. Juan Antonio Galeano, un educador, alguien con mucha experiencia en ese sector. Soledad Villagra, que es una abogada graduada de la Universidad de Harvard, con mucha experiencia en organismos internacionales, en el tema de derechos humanos. Paulo Reichard, ¿verdad?, que es una persona que viene del ámbito de los deportes, fue ministro de Deportes aquí de Paraguay. A ver, que no me quiero olvidar de ninguno, ¿verdad? Está también un dirigente de la comunidad H de Paraguay, que bueno, representa un poco a ese sector, ¿verdad?, muchas veces postergado en nuestra sociedad. Así que un grupo, diría yo, muy interesante. Y bueno, estoy yo también, ¿verdad?, en la parte económica, un poco para aportar desde ese campo. Y bueno, vamos a ver, creo que la ciudadanía va a tener, digamos, una oferta más dentro de las varias que se están presentando. En este caso, una lista que pretende tener una alta calidad. Y bueno, será finalmente la ciudadanía la que decide. Totalmente. Y si es que decide tener una representación parlamentaria de calidad, ahí estaremos nosotros. Excelente, ¿no? Felicitaciones por Gracias, animarse, Samuel. Porque realmente no es fácil. Seguramente habrá sido una decisión que lo hablaste con la familia y un montón de cosas que se dan. Ahora, quiero arrancar con lo que estamos acostumbrados a hablar, tema económico, ¿verdad? Y luego vamos a meternos en el ámbito político. Argentina, tasa de inflación superior al 64% interanual, ¿verdad? Que se habla, incluso que podría alcanzar hasta los 3 dígitos, dicen algunos analistas. Devaluación histórica del peso, el blue alcanzando a niveles superiores a los 300, ¿verdad? Altos niveles de desempleo, ¿verdad? Una economía que en los números está relativamente bien la actividad económica, pero que en lo micro, ¿verdad?, está muy, muy golpeado. Estuviste hace poco, entiendo, también por Buenos Aires, seguramente lo viste ahí en primera persona, cómo están viviendo en Argentina. Y la pregunta que todos nos hacemos, teniendo un intercambio comercial, más o menos un 20% de nuestro flujo comercial que tenemos es con la Argentina, un gran socio comercial después del Brasil,
¿De qué manera, Amílcar, nos puede afectar esta situación que está pasando el país vecino? Sí, realmente es una pena, ¿verdad?, que un país hermano, un país vecino esté pasando por esa situación. Están en una situación muy grave. Yo creo que están al borde de un estallido social. Todos los indicadores van empeorando. Es un país que ya está fuera de los mercados de capitales justamente por su indisciplina en lo fiscal. Es un país que yo creo que se ha enamorado del populismo, lastimosamente, porque han aprobado uno tras otro, ¿verdad?, subsidio a la energía, subsidio al transporte, subsidio a la población. Y bueno, un fisco que está en la quiebra, que ya no puede financiar tanto subsidio. En el afán de subsidiar todo eso también se han elevado los impuestos. Argentina tiene una presión tributaria que comparado con los países de la región es alta, por encima del 30%. Y eso también, dicen los empresarios, estamos asfixiados en impuestos. Impuesto al cheque, están llenos de impuestos. Entonces creo que, bueno, lastimosamente están casi, te diría, en un callejón sin salida, porque ya están fuera de los mercados de capitales, prácticamente un país que en términos reales, no de calificación crediticia, sino en términos reales, están en default, ¿verdad? Porque ya nadie les presta. Solamente el Fondo Monetario Internacional fue el último gran préstamo de 50.000 millones de dólares que les hizo, que incluso ahora ellos, hay parte de las fuerzas políticas que cuestionan y proponen no pagar, ¿verdad? O sea que más que un problema económico, Argentina tiene un problema político, de falta de consenso sobre ciertas reglas que yo creo que ni siquiera son ideológicas, sino son de matemática básica. Vos no podés vivir gastando más de lo que recaudás, ¿verdad? Exacto. Lastimosamente, en Argentina, creo que a diferencia de Paraguay, después quiero un poco trazar el paralelismo. Creo que afortunadamente en Paraguay hay ciertos consensos mínimos. Yo celebro eso. Creo que en Argentina se han enamorado del populismo. Cuando uno ve los debates en el Congreso de Argentina, las propuestas de las diferentes fuerzas políticas en Argentina, es como una competencia a ver quién reivindica más derechos y quién consigue proyectos de ley para, digamos, amparar esos derechos y de alguna manera lograr algún beneficio. Ahora, para un sector si de la tenemos cómo pagarlo, todo el tiempo, ya se verá. Todo el Congreso, Claro, todo el debate en el Congreso mayormente es eso, ¿verdad? Sí. Que ayuda a tal sector, que ayuda de subsidio a tal sector, ¿verdad? ¿Cómo lo pagaremos? Entonces es interminable, ¿verdad? Y nadie se da cuenta que eso está llevando a la quiebra al país, genera un tremendo daño, ¿verdad?, a las finanzas públicas y finalmente a toda la economía, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso te digo que es casi un callejón sin salida, porque son tan grandes ya los subsidios otorgados que retirar eso tiene un costo político tan alto que ya nadie se anima. Como vos, hoy ya hay millones de personas que viven de planes sociales, entonces los pusiste, no podés ya financiar, pero ¿cómo retirás? Se te incendia el país, ¿no? Tenés subsidio a la energía. Es tan grande ya la diferencia entre la tarifa que pagan y la tarifa que deberían pagar a precio de mercado, que hacer un ajuste para que el costo de la energía en Argentina sea el real, es tan grande el ajuste que haces el ajuste y también se te incendia el país. Entonces, están en una situación, yo diría, casi un callejón sin salida. Eso le ha llevado a, creo que el segundo país en el mundo con mayor cantidad de defaults en su historia, es Argentina. Sucesivos defaults. Creo que ya los mercados internacionales ya dan por descontado que todo lo que le prestan a Argentina, más tarde o más temprano, o últimamente están teniendo episodios de crisis grave cada 10 años. Más o menos cada una década Argentina cae en un proceso, en una crisis importante y declara el default, ¿verdad? Entonces, un país destruido por esa falta de consensos mínimos. Vayamos un poco al paralelismo con Paraguay y después contesto tu pregunta. Creo que afortunadamente en Paraguay hay cierto consenso mayoritario, no digo total, pero mayoritario, en la clase política, en la clase empresarial, en los medios de comunicación, acerca de lo importante que es el equilibrio fiscal, la disciplina fiscal, el ir, digamos, creciendo en función de las posibilidades del país y no más allá de ellas, ¿verdad? Cuidar eso. Porque eso genera un clima de negocio, un ambiente de negocio, un equilibrio macroeconómico que a su vez permite otras condiciones como inflación baja, tasa de interés baja, la posibilidad de proyectar negocios a largo plazo, ¿verdad? Entonces, en la relación con Argentina, esta crisis tan grave que están viviendo, por supuesto que tiene efectos negativos, ¿verdad? Hay que revisar para eso todos los vínculos que nos unen a Argentina. Por un lado, el comercio, que vos mencionabas, hay una exportación a Argentina, hay un sector de, por ejemplo, textiles, ¿verdad? De gente que hace ropa, industrias, ¿verdad? Etcétera, que exporta a Argentina. Después están las remesas, ¿verdad? Que nuestros compatriotas envían, son un poco más de 100 millones de dólares Exacto. por año, ¿verdad? Después, pero tienen también efectos positivos. Está todo lo negativo. El comercio frontera sería otro vínculo con Argentina. Todas las ciudades frontera, Encarnación, que viven de eso, ¿verdad? Y lo positivo es que las inversiones, ¿verdad? Porque hay mucho argentino que quiere huir de su país, cansado de esa situación,
Y últimamente Paraguay se ha convertido en un destino preferido, te diría, por argentinos, ¿verdad? Que vienen acá, invierten, especialmente en el sector inmobiliario. Exacto. Parte del boom inmobiliario que vive Paraguay, porque mira que yo estuve revisando la estadística, el sector que más ha crecido en la economía paraguaya en los últimos 5 años es el sector inmobiliario, construcción. Y en los últimos 10 años también. Es la grata sorpresa, el nuevo motor económico de Paraguay. Y una parte importante, yo diría más o menos entre un 20 y 30% de ese boom inmobiliario está explicado por inversión de argentinos. Así que tiene efectos negativos, pero también algunos efectos positivos. Y ahí es donde quería llegar, porque justamente ahora con estas nuevas disposiciones que el gobierno está poniendo para restringir la salida de capital, la pregunta que nos hacemos ahora, bueno, un poco por la coyuntura de crisis de Argentina, fuimos beneficiados nosotros con un montón de dinero proveniente de Argentina que vino a invertir en ladrillo en Paraguay. Así es. Con estas nuevas medidas, ¿esa situación podría frenarse, atenuarse, o hay otras vías por donde podría seguir viniendo recursos o capital argentino para invertir en el sector inmobiliario? Mira, a mí me da la impresión de que cuanto más trabas pongan, más capital va a salir de Argentina, y parte de ese capital que sale va a venir a Paraguay, ¿verdad? Porque digamos, estás creando todas las condiciones para que la gente no invierta, ¿verdad? Tienen un mercado, por ejemplo, de alquiler que está regulado, que limita los montos por los cuales un privado puede alquilar su propiedad. O sea, están llenos de regulaciones que todas contrarias al libre mercado, todas contrarias a un clima de negocios propicio para que el inversionista se vea motivado a invertir. Y bueno, lastimosamente han entrado en una espiral, ¿verdad?, de necesidad de recaudación, poner cada vez más impuestos, cada vez más restricciones, últimamente ya también una especie de corralito, ¿verdad?, en el mercado cambiario, porque un argentino hoy puede nada más que cambiar $200 por mes, algo ridículo. Eso ha llevado a un desarrollo enorme del dólar blue, ¿verdad?, del mercado libre. Entonces un país que lastimosamente, un país hermano, un país que yo quiero mucho, Argentina, que tiene un enorme potencial, pero que va totalmente en sentido contrario a lo que, digamos, facilitaría y permitiría el desarrollo a largo plazo de un país. Todas políticas equivocadas. Entonces, ¿por dónde nos podríamos ver afectados después? De hecho, que lo estamos viendo en el último informe de Banco Central, mostraba que casi un 40% cayó en las remesas provenientes de la Argentina por una cuestión natural de la crisis. Claro, de la crisis. Pero por el lado de la inversión inmobiliaria, ¿no se vería afectado Paraguay? O sea, ¿estas restricciones no afectarían a que siga viniendo capital? Mira, y yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que más bien cuanto peor está Argentina, la gente va a buscar, los argentinos van a buscar, ¿verdad?, alternativas para protegerse. Por eso es que huyen al dólar. Fíjate un dato, Samuel. Argentina es el segundo país en el mundo con la mayor cantidad de dólares en efectivo en su economía. Un artículo recientemente publicado por el diario El Cronista cifra ese número en $250.000 millones. Después de Rusia, Argentina es el segundo país con más efectivo. Argentina es un país que está lleno de dólares en el colchón, dólares en las casas, dólares en las cajas de seguridad, ¿verdad?, y fuera de los bancos. ¿Por qué? Porque la gente no confía, ¿verdad? Ellos ya están, digamos, en cierta manera en su ADN está grabado la crisis del 2001, que fue la última, ¿verdad? El corralito, de la especificación asimétrica, porque en aquel momento se nacionalizaron prácticamente los depósitos privados en los bancos y luego se les devolvió a esos depositantes en dólares en pesos. Se hizo una especificación y bueno, eso generó un enorme daño, ¿verdad?, a los privados. Y bueno, yo creo que ahora están cerca otra vez de eso, ¿verdad? Ya están con restricciones cambiarias graves. Ayer estaba viendo que, bueno, lastimosamente también la dirigencia argentina, creo yo, es bastante irresponsable, ¿verdad? Dentro mismo de la coalición que hoy gobierna Argentina, el peronismo, hay dos facciones, sí. Una del presidente Alberto Fernández y otra que podríamos llamar el kirchnerismo y algunas otras fuerzas afines. Con Cristina a la cabeza, ¿verdad?, que son bastante revoltosas. Ayer un dirigente muy conocido, Grabois, ¿verdad?, de Argentina, estaba ya diciendo que, bueno, que van a salir a saquear supermercados y que se va a incendiar Argentina si es que el gobierno, por ejemplo, sigue con esa negociación con el Fondo Monetario Internacional para llegar a algún tipo de arreglo, pagar, digamos, a sus acreedores. O sea, plantean directamente patear el tablero, ya que Argentina reniegue de todos sus compromisos internacionales, que simplemente se dedique a, digamos, a repartir subsidios, lo cual es el camino, claro, ya el camino a la, no sé, eso sí que sería ya el camino a convertirse, no sé, en Venezuela. Así que un camino de irresponsabilidad de su clase política, de su clase dirigencial, lastimosamente, ¿verdad? Porque es un país que tiene, yo siempre lo digo, ¿verdad? Es un país con un enorme potencial, tienen todo, tienen mar, tienen pesca, tienen minería, tienen una agricultura, podrían ser el granero del mundo, tienen también una clase
digamos, social, o más bien una población con ciertos niveles educativos importantes, ¿verdad? Argentina tiene premios Nobel, es un país con profesionales de primerísimo nivel. A mí me toca interactuar con muchos de ellos. Así que es un país que tendría todo para ser, por ejemplo, la Australia de Sudamérica, un país que exporta y se conecta al mundo, pero bueno, se enamoró del populismo y lastimosamente se están hundiendo cada vez. Totalmente, totalmente. No, es una tristeza también porque también aprecio muchísimo Argentina, disfruto cada vez que voy a viajar porque tengo familia allá y bueno, una pena. Y vos sabés que admiran Paraguay. Cuando uno hace presentaciones Cierto, en Paraguay, miran sí. con admiración Paraguay. Cómo somos Ese cuidado que tenemos en cuidarle nuestra Ellos economía. te dicen, a mí me sí. dicen, no le teníamos muy al tanto a Paraguay, pero miramos, che, pero están haciendo bien esta gente acá. Exacto. Una última sobre Argentina y después pasamos al otro tema. Nuestro comercio de frontera, ¿verdad? Este aumento sucesivo de los precios en Argentina, realmente niveles inflacionarios tremendos, ¿cómo nos va a impactar o cómo va a seguir impactando a este flujo comercial que tenemos en Encarnación, Clorinda, todos los puntos de frontera a nuestro país? Mira, yo veo así, se va a agravar, se va a incrementar el contrabando de productos que Argentina produce, alimentos principalmente, toda la canasta, por eso que los supermercados ahora están, digamos, afectados, el supermercado y la industria que produce bienes de consumo básico están afectados porque, bueno, el contrabando de Argentina, por una cuestión de diferencia de precio, se va agravando, pero a la vez se va a incrementar el comercio de Paraguay hacia Argentina de todo lo que es importado. Porque uno va a Argentina hoy y ¿qué es lo que dice? Bueno, falta todo lo importado. Faltan cubiertas, faltan pelotas de tenis, faltan electrodomésticos. Justamente por esa restricción, la dificultad para conseguir dólares, el sector importador está cada vez más asfixiado, no puede, digamos, conseguir las divisas para hacer las importaciones. Y bueno, eso hace que se restrinjan toda la oferta de productos. Y ahí entra Paraguay. Yo creo que también nos va a perjudicar por un lado, porque todo ese flujo de contrabando que viene, pero también nos puede beneficiar por el lado de argentinos viniendo a comprar todo lo importado de Paraguay. Algo que pasaba antes. Claro, la electrónica, la perfumería, la cubierta, todo lo que típicamente vemos en las ciudades de frontera. El fenómeno que teníamos antes era, los paraguayos no íbamos y comprábamos carne, mayonesa y leche. Fideos, pasta, etcétera. Sí. De allá, y ellos venían y nos compraban nosotros computadoras, neumáticos. Y bueno, ahora se da el escenario perfecto para que eso se repita, ¿verdad? Que se incremente los compradores de Argentina que vienen a nuestros centros comerciales, a nuestras ciudades de frontera, a nuestros shopping, etcétera, a comprar todo eso. Y también de paraguayos yendo a comprar todo lo que Argentina produce, que está regalado, ¿verdad? ¿Por qué está regalado? Porque, mira, tienen dos tipos de cambio. El tipo de cambio oficial, digamos, que está en 100, y el paralelo que está llegando a 300. Imagínate la diferencia. Entonces, un importador formal en Paraguay que quiere traer productos de Argentina, la forma de pagar es hacer una transferencia a través de su banco, y al llegar esos dólares a Argentina, el Banco Central de Argentino le liquida al exportador argentino a 100. Entonces, $1.000 se multiplica por 100 y se convierte, ¿verdad?, en pesos. Sin embargo, esos mismos $1.000 que lleva alguien que cruza acá el puente, cruza la frontera y los cambia a 300, el poder de compra que tiene ese comprador informal, que llamarlo contrabando si querés, es 3-1. Entonces es imposible que la importación formal compita con el comercio informal en las ciudades de frontera también de Argentina, como Clorinda, como Posadas. Y bueno, por eso es que se genera ese tráfico, ¿verdad?, de Argentina hacia acá de productos alimenticios de la canasta básica y de Paraguay hacia Argentina de todo lo que es importado. Totalmente. Bueno, vamos a seguir eso muy de cerca. Ahora, tema de la política. Anunciabas ayer en tus cuentas en Twitter de que, bueno, te pones como candidato a senador por el Partido Encuentro Nacional. De hecho, ya te tuvimos de alguna forma cerca del Parlamento con la famosa propuesta del horario escalonado, que de hecho se entró en el circuito parlamentario. Se aprobó, se convirtió en ley. Y se aprobó incluso, sí. ¿verdad? Alguna experiencia un poco ya rozando con la política. Pero mi consulta es, Amílcar, si eventualmente llegas a ser electo, ¿cuáles serían los temas específicos? Porque supongo que tienen carácter económico, de reformas que son necesarias y que los plantearías al Congreso. Mira, yo tengo 4 ejes en los cuales, si llego a ser electo, me interesaría trabajar. En este orden. Uno es fortalecimiento institucional. Yo creo que Paraguay, el desafío más grande que enfrenta en esta etapa de su historia es el de fortalecer las instituciones. Yo creo que en el año 1989 conquistamos la democracia, hoy vivimos en una democracia, pero todavía no tenemos república.
las instituciones, esto lo dicen con toda claridad las calificadoras internacionales, la razón por la cual Paraguay no alcanza todavía grado de inversión es por su debilidad institucional, principalmente referida al sistema judicial. Y digo sistema y no poder, porque esto incluye al poder judicial y también a la fiscalía, ¿verdad? Son todavía débiles, muy, digamos, susceptibles de ser manipuladas, controladas por el poder fáctico, por el dinero y también por los políticos, ¿no? Exacto. Entonces, eso es un sistema que nos brinda garantías para las grandes inversiones, ¿no? Entonces, tenemos que superar eso, tenemos que dar un paso hacia allá, un esquema de justicia independiente y el inicio de una tradición de justicia independiente similar a lo que tienen Chile o Uruguay en la región, países que tienen grado de inversión. Yo te pinto lo que estoy queriendo transmitir con una anécdota. Fui a Chile, estuve participando en un almuerzo con empresarios y en un momento dado le pregunto, ¿cuánto cuesta comprar un juez en Chile? Me miran mis interlocutores hasta indignados, te diría, y me dicen, mire, eso no es normal en Chile. Usted en Chile no es normal que usted pueda comprar un juez. Puede haber algún caso, pero será anecdótico y seguramente si es descubierto será severamente castigado. Si yo hiciera la misma pregunta en Paraguay, ¿cuánto cuesta comprar un juez o un fiscal? Y dejo la respuesta a cargo tuyo y de la audiencia. Esa respuesta define nuestra calidad institucional y si merecemos o no el grado de inversión. Hoy día, Samuel, prácticamente toda la cooperación internacional, si vos mirás en qué se centra hoy la cooperación internacional con Paraguay de los países amigos, casi todo va a fortalecimiento institucional. Exacto. Porque en la lectura desde afuera, lo dicen las calificadoras y también en la lectura de las embajadas, el talón de Aquiles, lo que falta para completar la ecuación que hoy dicen la calificadora paraguaya una ecuación incompleta, es equilibrio macro con debilidad institucional. Lo que falta para completar la ecuación es un decidido avance en el fortalecimiento institucional. Cortarle ya las amarras al Poder Judicial, exigirle que sea independiente, hacer los mejores nombramientos posibles e ir ya a un esquema de reglas claras y reglas iguales para todos. Que nadie, ningún grupo económico, ni ningún grupo político pueda torcer el brazo de la justicia o controlar instituciones a control remoto. Yo creo que ese es el mayor desafío de nuestra generación y eso es lo que va a permitir que Paraguay alcance el grado de inversión y que los niveles de inversión extranjera directa se multipliquen por lo menos por 10. Yo me animo a decir, y te firmo esto, Samuel y audiencia, Paraguay con grado de inversión va a ser un país que va a empezar a crecer al 6-8% anual, por lo menos por una década. Por eso yo no veo nada que sea más importante que eso en este momento. Ese es el primer eje. Todo lo que contribuya al fortalecimiento institucional, ahí me tendrán como un senador peleando por eso. Por otro lado, las 4 grandes reformas que Paraguay viene postergando, hasta casi diría de manera un tanto irresponsable, guardando bajo la alfombra, que yo creo que al inicio mismo de la próxima administración hay que encararlas. Aunque no sean populares. Reforma del sistema previsional que incluya la caja fiscal, establecer los ajustes paramétricos, te lo voy a resumir así en pocas palabras, habrá que discutir eso, pero 30 años para jubilarse de aporte, ¿no? 60 años como edad mínima para jubilarse y 25% de aporte entre lo que aporta el trabajador y el empleador, ¿no? Para construir ese fondo previsional. Esa es una bomba de tiempo. Y la superintendencia está en y la creación de la superintendencia de pensiones. Así es, las dos cosas, ¿verdad? El ajuste paramétrico y la creación de la superintendencia de pensiones. Después, la reforma del servicio civil, ¿verdad? Yo, en cierta manera, digo, ni un guaraní más de deuda hasta que no se haga un ordenamiento del gasto público, ¿verdad? Ordenamiento del gasto público, hacer un estudio serio, por lo menos identificar cuáles son los excesos, ¿verdad? Y a partir de ahí hacer los ajustes. Y la reforma del servicio civil para que haya una carrera al funcionario público, profesionalizar eso, salirnos ya de esa cultura del prebendarismo, ¿verdad? Del correligionario, etc. Después, la reforma del sistema de salud, ¿verdad? Que también integrar lo que es el IPS, el Ministerio de Salud, inclusive con el servicio, con lo que es la salud privada, ¿no? En un modelo similar al que tiene Uruguay, ¿verdad? Y después un fuerte apoyo a todo lo que es vivienda. Yo creo que tengo un interés particular en el sector de la construcción, que es un sector que yo admiro y creo que tiene un enorme potencial por la enorme capacidad de empleo, de generación de empleo que tiene. Yo creo que el principal programa contracíclico y de impulso a la economía tiene que ser el de desarrollo de la vivienda. Paraguay ha sido un país que ha venido invirtiendo en construcción, ¿verdad? En general, obra pública y también privada. El tamaño del sector es más o menos de 3.500 millones de dólares y un tercio de eso es inversión pública, el resto es inversión privada. Entonces yo creo que hay que modificar un poco la ecuación. Hoy día la inversión pública está muy centrada en lo que es obra, ruta
y menos en lo que es vivienda. Yo creo que hay que seguir haciendo rutas, pero equilibrar un poco más la ecuación, por darte unos números. Ir de un 95% ruta, 5% vivienda, quizá un 80-20, ¿verdad? 80% ruta, 20% vivienda. Yo quiero darle un fuerte impulso a la vivienda porque creo que ese sector es, digamos, uno de los que mayor cantidad de empleo genera, un sector que genera, digamos, actividad económica. Y a mí me interesa mucho trabajar con el sector inmobiliario. Todo lo que sea facilitación, clima de negocios, crédito para impulsar el sector vivienda, ahí me tendrán también trabajando en eso. Una idea nada más en lo que es facilitación, clima de negocios. En Colombia, el proceso para la aprobación de planos para un edificio, por ejemplo, que es una queja permanente de los desarrolladores. Dicen, pucha, yo me voy al municipio, corrupción, tarda un año, etcétera, ¿verdad? Las quejas de esa burocracia, dicen algunos, ¿verdad? Porque está mal diseñada. ¿Cómo es en Colombia? Existen serían como escribanías, en realidad son estudios de arquitectura habilitados por el Estado para actuar digamos, habilitadores. Entonces, el constructor, el que quiere construir un edificio, no va al municipio a presentar sus planos, sino que va a uno de estos estudios privados de arquitectura habilitados. ¿Qué es lo que hace este estudio? Verifica el proyecto, tiene, por supuesto, es depositario de la fe pública, que revisar toda la legislación, las normas que regulan la construcción, controlar que todo está correcto y en un plazo corto otorga la habilitación. Luego el municipio le hace una auditoría a estos estudios, ¿verdad? Pero el proceso es rápido. Un constructor puede tener, no sé, en 15 días ya su plano habilitado e iniciar su construcción. Se llaman curadurías públicas, ¿verdad? Puedes buscar en Google, es muy interesante el modelo colombiano. Y bueno, es un modelo que es ágil, es rápido. Entonces yo quiero trabajar, siempre se habla que desde el Estado hay 4 políticas en este orden, ¿verdad? La monetaria, que define, ¿verdad?, el costo del dinero, la tasa de interés. Después está la fiscal, que el Estado paraguayo está bastante acotado, no hay mucho margen por el lado de la política fiscal, de gasto público o inversión. Después está la crediticia, ¿verdad?, que es la AFD, ¿verdad?, el Banco Fomento, el dar crédito a la economía. Y la última, que es la que a mí me interesa, clima de negocios, que tiene que ver con todo lo que facilite hacer negocios, ¿verdad? Que sea rápido, que sea ágil, ¿verdad? Que sea todo digital. Esa línea de trabajo a mí me interesa. Va a ser una de las con los 4 ejes que yo como senador quisiera, digamos, trabajar. Fortalecimiento institucional. A mí me encantan los grupos económicos que inviertan, que sean parte de la economía. Lo que no me gusta es cuando quieren controlar instituciones. Claro. Ahí es donde yo creo que se equivocan y dañan al país. Nosotros tenemos que convencernos de que lo que más nos conviene a todos los paraguayos a largo plazo es vivir en un esquema donde la justicia sea fuerte, sea independiente, sea el árbitro, así como es en Chile, en Uruguay, en Perú, y que el único ordenador de la sociedad sea la ley, la vigencia real del Estado de Derecho, y no un patrón, un millonario, un grupo económico poderoso que viene y compra, controla, manipula, cambia las reglas de juego en su favor, etc. Eso le hace mucho daño, eso nos va a impedir alcanzar el grado de inversión si seguimos en ese modelo, ¿verdad? Y nos va a mantener estancados, porque en mi visión, Samuel, nosotros estamos ya estancados del 2015. Hay que recordar que en una escala del 1 al 20, Paraguay hoy está en un 10, que sería la W+. Habíamos empezado con Nicanor en un 3, desde ese periodo, desde 2003, 15 de agosto de 2003 que asume Nicanor, hasta el 2015, cada 2 años más o menos subíamos de calificación crediticia y llegamos en el 2015 al W+. A partir de ahí ya no avanzamos, porque las calificadoras dicen, no hubo ya avances en lo institucional. La justicia es débil, el marco institucional es débil, y bueno, ahí estamos, ¿verdad? Claro. Entonces ese es, en mi opinión, el gran desafío de nuestra generación, ¿verdad? Entender eso, hacer lo que haya que hacer para que eso cambie. Yo creo que los nombramientos que se gestionan desde el Congreso de miembros de la Corte Suprema, Fiscalía General del Estado, tienen que ser nombramientos de lujo, ¿verdad? Recuerdo una anécdota de una miembro de la Corte, Carmen de Nolasco, una miembro de la Corte de Argentina, Corte Suprema de Argentina, que había dicho que ella fue nombrada, creo que bajo el presidente Fernando Larrúa, y había mencionado que ella fue al evento donde se la nombra, se hizo un brindis después, le saluda al presidente de la República y le dice, presidente, yo le agradezco por este nombramiento como miembro de la Corte Suprema de Justicia, pero esto va a ser la última vez que yo hable con usted así, de manera como amigo y en privado. A partir de ahora, toda la conversación va a ser en el plano institucional, con un pedido de cita y con la presencia de varias personas. Y efectivamente, nunca más ese miembro de la Corte habló con el presidente de la Corte en forma privada, digamos, claro, ¿verdad? Claro. Ese fue simbólico, ¿verdad? Tuvo un poder simbólico muy grande, cortó el lazo
A partir del nombramiento ya no somos amigos. Yo soy miembro de la Corte, usted es presidente de la República, y en una república con poderes independientes el relacionamiento tiene que ser estrictamente institucional. Totalmente. Ese tipo de cosas es lo que nosotros necesitamos en Paraguay. Ojalá tengamos. Sí. Y antes de cerrar, yo te puedo pedir uno sí. que incluyas uno más sí. a esos 4. A ver. Siempre hay problemas en el presupuesto cuando se estudia el presupuesto porque el Congreso, en ambas cámaras, tienen la posibilidad de meter tijera sin ningún tipo de criterio financiero y es una desesperación desde Hacienda y después hay que hacer una serie de análisis o de recortes sobre todo por el lado social o de inversión para salvar. Hay veces ajustes que se hacen con criterio meramente político, ¿verdad? Si hay alguna forma, algún proyecto para poder limitar o por lo menos tratar de alguna manera de contener, que no le destrocen al Ministerio de Hacienda el presupuesto cada año, sería interesante. Mira, yo por mi formación, por el campo del cual provengo, ¿verdad? La economía, las finanzas, seguramente voy a tener particular interés en participar en esos debates, ser quizá miembro de la Comisión de Hacienda, exacto, etcétera, ¿verdad? Entonces yo voy a ser muy exigente con eso, ¿verdad? En primerísimo lugar, la disciplina fiscal, creo que es algo positivo que Paraguay ha construido, ese consenso mayoritario de las diferentes fuerzas políticas. Yo siempre le cuento como anécdota a los inversores que visitan Paraguay, a los cuales me toca hacerle presentaciones, una anécdota. Cuando asume el presidente en Lugo, que era de una fuerza política contraria al Partido Colorado, al cual derrotó. Sin embargo, el ministro de Hacienda que nombra fue el mismo del gobierno anterior. Algo que es muy raro que eso ocurra. En ningún lugar del mundo uno ve eso, que el ministro de Hacienda continúe, ¿verdad? Dionisio Borda, que fue un poco el padre del modelo de disciplina fiscal. Hay que recordar que bajo su administración hubo 8 años y medio consecutivos de superávit fiscal, Borda. Entonces yo creo que esa es una conquista de la sociedad paraguaya. Nosotros tenemos que preservar, mantener eso, la disciplina fiscal sobre todo. Entonces, yo no entro para ser populista. Nunca me vas a ver a mí en una posición populista. Voy a ser un claro defensor de la disciplina fiscal, del orden en el manejo de las finanzas públicas. Pelear, digamos, contra todo lo que sea derroche, esa cultura del prebendarismo, que el Estado sea eficiente, para que nuestra política, tenemos una política tributaria de bajos impuestos. Para que eso sea coherente tenemos que ser eficientes del lado del gasto. No es coherente si vos tenés bajo impuesto y mal gastás. Claro. Entonces tenemos que tener, y ahí ese también es un eje que yo voy a trabajar y por supuesto. Y bueno, y un comentario final, yo me siento muy cómodo en el Partido Encuentro Nacional porque es un partido de centro y ahí es donde yo me siento cómodo. ¿Qué quiero decir con esto? Es un partido que, por un lado, defiende la iniciativa privada, la propiedad privada, el cumplimiento del marco legal, del Estado de Derecho, pero a la vez tiene conciencia de lo social, ¿verdad? Entiende que la mejor forma de construir sostenibilidad a largo plazo es ocuparse de la problemática social. Un ejemplo, yo creo que en la próxima década, Samuel, Paraguay no va a tener un problema de reforma agraria, no va a tener un problema en el campo, el problema va a ser urbano, vamos a tener un problema no de reforma agraria rural, sino de reforma agraria urbana. Todos esos asentamientos que hay alrededor de las principales ciudades de Paraguay necesitan una respuesta del lado de las políticas públicas. El Estado tiene que salir y comprar tierras, no digo ni siquiera expropiar, sino comprar tierras y ya brindar, digamos, espacios para que la gente que viene del campo, ese proceso de migración campo-ciudad, encuentre un lugar donde pueda desarrollarse, un crédito que pueda pagar, aquellos que puedan pagar y aquellos que no, incluso un subsidio donde se le pueda entregar vivienda. Totalmente. Por eso yo quiero trabajar particularmente en ese eje, te repito y cierro con esto, me siento muy cómodo en ese partido político porque creo que equilibra muy bien lo que es el impulso a una economía competitiva de mercado con amplia libertad, pero a la vez con una conciencia social, ¿verdad? Ocuparse de la problemática social. Excelente. Amílcar, te deseo mucha suerte. Gracias por la visita hoy con nosotros. Gracias, Samuel, por esta entrevista, ¿verdad? Muchas gracias. Nos sirve mucho, ¿verdad? Los que estamos en esta actividad ya ahora. Y bueno, seguiremos hablando seguramente. Un cordial saludo a la teleaudiencia. Bueno, y con esta entrevista ponemos hoy punto final. Lo extendimos un poco para justamente explayarnos con Amílcar. Así que agradecerle a él y con esto cerramos Monitor Económico. Será hasta mañana.